Bien, de regreso, le damos la bienvenida a Gabriela Stefani, que es vicepresidenta de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. ¿Cómo estás? Así ¿Bien? es. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Bueno, hablamos constantemente con ustedes, siempre los invitamos, me parece que tenemos que seguir haciéndolo, es bueno visibilizar el trabajo que están haciendo. A esta altura de las circunstancias, digamos, ¿qué evaluación se puede realizar del trabajo que están haciendo y cuáles son las perspectivas que hay? Y yo creo que desde el inicio de la formación de la comisión al día de hoy, creo que hubo un gran avance en lo que hace al acceso a estos contextos de encierro que históricamente, por supuesto, eran tabú, eran lugares intramuros, en donde la sociedad quizás no conocía mucho lo que sucedía ahí adentro. De aquí a un tiempo, con la incorporación de los comités, genera que, que esto se abra, se va de a poquito, paulatinamente, se va volviendo más abierto y más actores pueden empezar a ingresar y a comprender un poco cuál es la realidad dentro de estos contextos de encierro. Así que yo creo que eso fue un primer paso, que es un trabajo de hormiga, que si se quiere que hicieron, para lograr, ¿no es cierto?, ese ingreso que hoy en día, en el ejercicio de esta función, ya tenemos esa apertura cuando hacemos el ejercicio del trabajo. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a hacer un análisis respecto a cómo está la situación en la provincia y ante cada caso, ¿no? Gabriela, monitoreo, ¿no es cierto? Que estamos hablando de un... Monitoreo e inspecciones es la función principal, digamos, de la comisión. De hecho, la Convención para Prevención de Tortura crea el sistema de prevención de tortura. Y de ese sistema internacional depende la comisión. Está interrelacionado, digamos, o sea que, y establece que la principal función es el monitoreo, que eso es una forma de prevenir la tortura. O sea, la visita constante, periódica, a los lugares de contexto de encierro genera esa prevención, digamos, de situaciones de torturas humanas. ¿Qué es lo más grave con que se han encontrado? Más grave. La verdad que, bueno, yo la verdad que empecé hace 7 meses y venimos trabajando en distintas situaciones. Hubieron situaciones de torturas que efectivamente se han realizado las denuncias desde la comisión, pero que por supuesto que todo se hace bajo una reserva de identidad, ¿sí? Ajá, sí. Y la Comisión Provincial de Prevención de Tortura trabaja en forma articulada con el Comité Nacional y desde ahí se está avanzando respecto al registro de torturas para tener un dato estadístico respecto a la situación real, digamos. Y bueno, así que desde esas cuestiones y también, bueno, todo lo que hace al cumplimiento de derecho dentro del contexto de encierro es lo que vamos trabajando y vamos tratando de avanzar y tratar de regularizar, ¿no?, todas las cuestiones que no reúnen los estándares de derechos humanos. Gabriela, hablábamos fuera de aire de una situación que usted ha prestado especial atención y creo que se elevó también como un proyecto de ley, la situación que quedan las familias y principalmente los niños, niñas y adolescentes de los detenidos. Sí. Nuestra ley fija entre nuestras funciones del artículo 2, inciso H, que tenemos la función de velar por si las víctimas o potenciales víctimas son niños, niñas, adolescentes, por el cumplimiento de los instrumentos que dan protección a los niños. Sí. En ese marco se trabajó en un relevamiento respecto, primero, a ver qué cantidad de madres tenían niños a su cargo, ¿sí? Y sobre eso vimos que del 60% de la población, habían 60 personas, 55 eran madres y la mayoría tenían niños pequeños, con lo cual es un tema a prestar atención qué sucede al momento de la detención de esos padres, ¿sí?, madre o padre. Y sobre esto no hay una regulación. No hay regulación, hay solamente una acordada del Superior Tribunal del Tribunal de San Martín que establece que en el momento de la detención de los padres o madre se tiene que realizar un procedimiento especial para brindar ya desde ese momento, ese mismo instante, una protección a ese niño, ¿sí? Porque ese niño queda en una situación de total vulnerabilidad y por ende son sujetos o pasibles de situaciones, ¿no es cierto?, inhumanas, ¿sí?, en esos momentos. Así que bueno, y sobre eso he trabajado sobre un proyecto para proponer la modificación del artículo 301 del Código Procesal Penal de la provincia de Misiones
para que de manera expresa incorpore un procedimiento al momento de la detención, en ese primer acto procesal que se realiza por parte de la justicia. Hoy en día queda al buen criterio de la autoridad judicial que actúa en cada caso, ¿no? Ahora, ¿de qué manera o cómo observan que actúa el servicio penitenciario y la justicia ante los informes que ustedes están realizando? Yo creo que ante cada informe que vamos realizando se presta atención y por supuesto que se van viendo las formas de tratar de regularizar las situaciones que son observadas, ¿no es cierto? Porque entre nuestras funciones está la de realizar recomendaciones, ya sea administrativa, legislativa o judicial, puede ser a través de una denuncia, puede ser a través de una medida administrativa. Se presta atención y se va queriendo mejorar, ¿no? Por supuesto que todo esto tiene un tiempo, no es automático. Una recomendación tiene que ser analizada por la autoridad que lo recibe y luego sí va implementando las medidas que tenga que... Hace 2 semanas tuvimos la presencia en nuestro programa de el director del Servicio Penitenciario Provincial, Manuel Duto. Observamos en él, y lo planteamos también fuera de aire, una decisión más democratizada o humanizada también, claro, dentro de su función. ¿Opina lo mismo? Sí, por supuesto. He tenido el gusto de conocerlo al director y sí, me parece que sí. Creo que hay un cambio en lo que es el pensamiento y empezar a comprender, digamos, de que el principio de humanización de las cárceles está en la Constitución hace muchísimo tiempo. Y con lo cual las cuestiones o los rezagos del sistema inquisitivo ya ha quedado de lado, ¿sí? Y yo veo que existe, digamos, esa predisposición a empezar a trabajar sobre esa humanización y también empezar a democratizar la cárcel. Democratizar la cárcel significa que cuanto más actores sean parte, más vamos a tener posibilidad de reducir las situaciones de malos tratos o tortura y de erradicar, ¿no es cierto?, que esa es el objetivo final, ¿no? Y otro de las cuestiones que también lo planteamos desde la producción es cómo es el vínculo del familiar con la comisión. Si es que hay algún vínculo, de qué manera se da, si es que se abrió, en algún momento se piensa abrir ese vínculo, esa relación con la comisión. La verdad que... el familiar del detenido. Hablo desde lo personal, ¿no? Sí. Mi forma de gestionar. Sí. Generalmente nuestro trabajo es en los contextos y nos encontramos con las personas privadas de su libertad. Y cuando hablo de contexto, hablo también de hogares de niños, hogares de ancianos. Nos encontramos con la persona que se encuentra en ese contexto y hablamos con esa persona a contacto directo. Ante situaciones de urgencia, generalmente es donde aparece el familiar y contacta a la comisión. Ante alguna situación o, por ejemplo, puede suceder que una persona no sepa dónde está su familiar y cree que está detenido. Bueno, esa situación automáticamente nos habilita a acompañar a la familia para ver qué sucede en ese caso y tratar de dar con el paradero de esa persona y constatar, por supuesto, que si se va a encontrar en una situación de detención, que efectivamente tenga una detención legal y ver cuáles son las condiciones en las que se va a encontrar esa persona. Ese por ahí sería el trato más directo con la familia, pero por supuesto que está abierta la comisión para todas las personas que necesiten de algún tipo de... ¿Se puede visibilizar un poco más eso? Digamos, me refiero, sí. Nosotros los comunicadores siempre entendemos, quizás somos un poco corporativos si se quiere, pero entendemos que hay que visibilizar y hay que publicitar un poco más estas cuestiones, digamos. A mí me parece que conociéndolo al presidente, conociéndolo a usted, digamos, tienen una apertura, tienen una intención de apertura. Y yo digo, si los familiares tienen esa tranquilidad de poder encontrarse con ustedes para plantear algunas otras cosas, quizás facilitaría más a los familiares y también el trabajo de ustedes. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que también es un ámbito muy delicado en el que nos encontramos trabajando. Muchas veces hay personas que quieren reservar la identidad y las familias también son como paralelamente o colaterales, digamos, a esa situación. Entonces, por ahí sucede que muchas veces prefieren la reserva. Hay personas que no, bueno, cuando se ha hecho público, por supuesto que si la persona nos autoriza, hacemos una publicación o una reunión o lo que sea necesario.
Eso en estos casos. Después hemos recibido también a familiares que han tenido... Pero yo no me refiero, a lo mejor no me entendió, yo no me refiero básicamente a que se publique determinada situación, sino que a lo mejor necesitan saber de qué manera un familiar se puede encontrar con ustedes. A eso me refiero, okay. Sí, no sí. de publicitar Sí, sí. un hecho determinado. Siempre es bueno resguardar eso, pero digo de saber de qué manera se pueden encontrar con ustedes. A eso me refiero. Sí, sí, yo creo que, bueno, ahí habría que pensar o proyectar campañas. A eso me refiero. Yo trabajo personalmente con lo que, cuando alguna invitación llega, digamos, y también en mi rol de docente, trabajo mucho en las universidades, trato de contarles lo que es la comisión, explicar un poco de qué se trata. Me pasa que muchos profesionales no saben lo que es la comisión, profesionales, colegas, abogados. Entonces, de esta manera, de hecho, actualmente hemos firmado un convenio con la Universidad de la Cuenca del Plata en la carrera de especialización de Derecho Penal, y en ese convenio nosotros venimos trabajando y empezamos a hablar un poco de qué se trata la comisión, y me doy cuenta de esto, que hace falta un poco más de conocimiento, un poco más de trabajar ese campo, ¿no? Sí, sin duda. No nos equivocamos tanto entonces. Sí, por supuesto. Porque se percibe realmente. Nosotros desde prácticamente la conformación de la comisión invitamos constantemente a integrantes de esa comisión y siempre palpamos, percibimos, tanto yo soy un hombre de radio, digamos en la radio como en la tele, de que no se está todavía bien interiorizado acerca del trabajo y de la tarea que llevan adelante ustedes. Claro. Me parece que por eso creo que también habría que pensar en... Igual también hay que tener en cuenta que este es un organismo de derechos humanos que en Misiones fuimos el segundo y hay 7 a nivel país, con lo cual inclusive en el país, digamos, es algo que recién está empezando a formalizarse, digamos, en todas las provincias, y es como un organismo muy nuevo, digamos, dentro de todo. No es una institución ya antigua, sino que es algo que está en proceso, digamos, así que estamos en ese camino. Y hay que ir seguramente aprendiendo y experimentando para ver lo más útil, que sea lo más útil posible. Claro. Es docente. ¿Cómo habla? ¿De qué se habla? Se comenta seguramente con los alumnos esta cuestión. ¿Qué visión o cómo responden los alumnos cuando se habla de la situación penitenciaria de la provincia? Nosotros, porque es profesora de... Sí, Derecho Penal, parte general, en la UNE. Nosotros lo que hablamos, hay un punto del programa que se llama la humanización. El principio de la humanización, un principio constitucional. Y ahí empezamos a tocar un poquito cómo fue la evolución de los sistemas y en qué situación nos encontramos hoy. Y realmente, y me pasa, he hablado con alumnos que me han dicho, doctora, yo empecé con una idea y hoy termino con otra. Porque venían con una idea totalmente mano dura, con una idea quizás más cerrada, más conservadora. Y al finalizar... que es la idea del general de la población, si se quiere. Claro, pero yo creo que falta más conocimiento, conocer nuestras leyes, nuestras normas, nuestra organización constitucional, digamos, del Estado que tenemos. Entonces ahí me pasa que, bueno, muchas veces me han dicho eso y me sorprende porque realmente digo lo importante que es la información y lo importante que es conocer, ¿no es cierto?, todo nuestra legislación y todos los derechos de los que somos beneficiarios, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no todos tienen el mismo acceso a ese tipo de información. Claro. Y ahí está el papel que cumplimos los medios de comunicación, de hablar con ustedes, de visibilizar el trabajo que realizan, para que vayamos aprendiendo todos juntos, porque como usted mismo decía, esto es nuevo. Y agradecemos enormemente, y personalmente agradezco esta invitación, porque realmente también la comisión es un organismo que fue conformado desde sus orígenes con una formación igualitaria, o sea, con la paridad ya incorporada desde sus orígenes, y eso también habla de una mirada quizás en donde se palpa la realidad, la paridad real, digamos, en el ejercicio de la función. Claro. ¿No? Y eso me parece importante remarcarlo, por eso... Y nosotros agradecemos siempre que accedan
tan gentilmente cualquiera de los integrantes de esta comisión a charlar con nosotros, porque son temas difíciles, pero temas que hay que tratarlos, Sí, sí, sí. sin lugar a dudas. Por supuesto. Así que, como siempre, le agradecemos también su gentileza, no es la primera vez que viene a nuestro programa. Y bueno, seguramente vamos a seguir invitándolos para seguir hablando de una problemática que, como dije recién, hay que tratarla. Hay que tratarla y con mucho respeto por sobre todas las cosas. Así es. Muy amable. Muchísimas gracias por venir. Muy amable. Bueno, sin pausa, vamos a hablar y recibir a través del Zoom a Sonia Melo, que es subsecretaria de Tierras y Colonización, que les damos las buenas noches. Sonia, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está, Pepe? Muy bien, gracias a Dios. Muy con bien. Un poco de frío esta noche. Sí, mucho frío. Usted está en Oberá en este momento, ¿no? Sí, estoy en mi casa. Vivo en Oberá, así que viajo todos los días a Posadas. Está bien. Bueno, vaya tiempo que se está viviendo con esta tarea que lleva usted adelante y que tiene que ver con esta Subsecretaría de Tierra y Colonización, ¿no? Digo, vaya tiempo que se vive por las circunstancias, por las necesidades que hay, y a eso sumar, bueno, las discusiones que se dan en este mismo tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, en realidad el tema tierra es una cuestión de años, no es de ahora, en Misiones aún más, teniendo en cuenta cómo justamente fue la estructura originaria de la provincia de Misiones, cómo se hizo la distribución de la tierra en sus orígenes, cuando justamente pasamos a ser provincia, y es una realidad que no escapa ni la provincia ni el país, y mucho menos Latinoamérica, donde está bastante acentuado. Si miramos Brasil, y otros lugares, veremos situaciones similares, y la tierra ha sido y seguirá siendo un tema de mucha discusión, de mucho debate y de prestarle mucha atención también. En estos últimos tiempos se ha acentuado con la situación de la pandemia, la pérdida del poder adquisitivo, de trabajo también de algunas familias, que generan algunas situaciones que por ahí no las veíamos asiduamente en años anteriores. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo situaciones como las que vivimos el año pasado, a fines del año pasado en Colonia, el municipio de Wanda, donde vimos un lindo número de familias, 350 familias que estaban reclamando por un lote, con una vivienda. El planteo justamente de las familias cuando nos fuimos a reunir con ellos y a ver y a abordar esa situación era: perdimos el trabajo, hoy no podemos asumir el alquiler, no tenemos dónde vivir, estamos hacinados en la casa de nuestros padres, de nuestros hermanos. O sea, ese era el reclamo, que justamente trabajamos y abordamos esa situación desde el gobierno ahí, con la propuesta y ya abordando y dándole una respuesta rápida de lotes con servicios, que justamente se hizo a través del Instituto de la Vivienda, del IPRODA, donde rápidamente pudimos afrontar esta situación y acordar con las familias una realidad que por ahí no la veíamos en otros lugares. Nos pasó lo mismo en Leandro en Elem, donde también ahí aportamos desde la subsecretaría un loteo al momento en un inmueble municipal, que se pudo trabajar y hablar justamente con las familias que estaban reclamando llevar adelante el loteo y poder acercarle esa situación, esa solución. Después también lo vivimos en la ciudad de Santa Ana, o sea, situaciones donde fuimos con soluciones y en ese momento, la verdad que felizmente nos encontrábamos con una posibilidad de afrontar rápidamente y de poder llevar respuesta a esa familia. Sonia, ¿y cómo está interviniendo la subsecretaría con estos conflictos? Por ejemplo, usted mencionó, bueno, Banda, Lem, Santana, y ahora lo que se está sucediendo en Fracrán.
Bueno, Fracran es una cuestión también de una ocupación sobre un inmueble privado. Nosotros tomamos conocimiento de esto a principios de año, donde fuimos convocados por un grupo de familias. Cuando nos acercamos, hablamos. Ante esta situación siempre, ¿qué es lo que busca la Subsecretaría de Tierra? Primero y principal, conocer la realidad del dominio, o sea, el informe de catastro, el registro de la propiedad inmueble, para saber fehacientemente cuál es el titular registral del inmueble, acercarnos con las familias. Cuando sucede una cuestión así entre particulares, se da entre dos privados. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? El rol del Estado es justamente el de mediar y de buscar acercar las partes, que es lo que nos toca. O sea, el Estado tiene que velar por los derechos del titular registral, del que es dueño de la propiedad y de la persona que está en esa situación reclamando que se le responda a los derechos que son básicos: una vivienda, un lugar donde producir, donde vivir. Tomamos conocimiento, nos acercamos con la familia, buscamos todo el informe, buscamos también dialogar con el titular registral. No viven en la provincia de Misiones, residen en Entre Ríos, entonces tomamos contacto con su representante legal que está en San Vicente y buscamos a ver cuál alternativa teníamos. Las familias que justamente nosotros nos convocamos son familias que reconocieron y nos manifestaron que hacía pocos meses que vivían en el lugar. Estas mismas familias nos pusieron en conocimiento en ese momento que habían otras familias que vivían cerca de 8, 10, 12 años. Son 8 familias que viven más al fondo de la propiedad donde nosotros estuvimos y vimos, con una ocupación más consolidada que estas familias con las que nosotros iniciábamos el diálogo. La verdad que, como dije, el Estado ahí lo que hace es justamente de mediador y de buscar cómo solucionar y acercar las partes. El titular manifestó en todo momento que él no tenía intenciones de vender, y que si lo hacía ante una solicitud y como diciendo, bueno, me están obligando a venderlo. Y nosotros no podemos obligar a nadie a que venda si no quiere venderla. Siempre decimos y lo sostenemos: la propiedad privada por nuestra Constitución es inviolable, cumple también la tierra una función social y eso nosotros lo tenemos en cuenta, pero como Estado tenemos que escuchar a ambas partes y buscar el acercamiento. En este marco del diálogo y de poder acercarnos, se llevó adelante el desalojo y hoy estamos tratando de afrontar la realidad social que viven estas familias y buscarle desde la posibilidad que tiene la provincia, que es a través de las tierras fiscales, una alternativa de dónde poder reubicarlas. Y hasta ahora no se ha logrado todavía la reubicación, o cuál es el camino, o en ese contexto, cuál es la situación actual en que se encuentra ese proceso. Nosotros iniciamos un relevamiento en la zona de poder encontrar algún lote fiscal que no esté perfeccionado el título, esté con un permiso, y llegar a un acuerdo. También hay que mediar porque hay un productor que ya tiene un derecho a través de un permiso de ocupación, también hay que mediar con él y lograr desde ese lugar recuperar alguna superficie para reubicar a la familia. Las familias en este momento están alojadas en casa de familiares, o el papá o el hermano, algún vínculo que tiene, que eso era lo que a nosotros nos preocupaba, que no estuvieran en la intemperie. Nos solicitaron el día lunes cuando estuvimos, o sea, ayer, que estuvimos reunidos con ellos, la posibilidad de retirar algunos de los productos de su plantación, plantines que tienen en el lugar. Entienden también, y creo que ha sido público conocimiento, una de las declaraciones de uno de los muchachos que decía, si es propiedad privada, nosotros sabemos que nos tenemos que retirar, pero sí solicitan eso, o sea, que se les permita retirar sus cosas. Principalmente hay algunos que tienen plantines y están próximos a justamente plantar en el lugar, y que les busquemos una alternativa. Iniciamos un trabajo de relevamiento y de reconocimiento de estas posibilidades a través de las tierras fiscales para poder en
próximo tiempo nos quedamos con una posibilidad de la semana que viene, ya ciencia cierta, volver a hablar y a reunirnos con ellos y a partir de eso poder reubicarlo. Ahora, Sonia, ustedes por un lado, gobierno, integrante también de un sector político de la provincia de Misiones, y por otro lado también observamos que hay una intervención de alguna forma y preocupación, si se quiere, también de otro sector político, incluso, bueno, puntualmente, hablemos sin tapujos, algunas declaraciones, por ejemplo, del diputado Bárbaro. ¿Cómo ustedes ven esa intervención? Cuando hay una necesidad y hay ciudadanos a los que hay que darle respuesta, las banderas políticas sobran. O sea, en esta Deberían quedar de cuestión, lado, deberían quedar de lado. totalmente. En esta cuestión lo que prima es la necesidad de las familias y los derechos que no deben ser vulnerados de ninguna de las partes. O sea, por eso siempre digo, nosotros caminamos sobre una cornisa finita como Estado porque hay que respetar los derechos, hay que respetar las leyes están hechas para ser respetadas, y entonces por lo tanto en eso hay que buscar de mantener el equilibrio y la balanza de la justicia y de las cosas como debe ser. Entonces ahí no hay, o sea, cuando sos funcionario público, cuando tenés una responsabilidad, cuando fuiste electo por el pueblo, tenés que desprenderte de eso y darle respuesta a la familia y a las personas y a los ciudadanos, a los misioneros que te están pidiendo que les atiendan sus necesidades. Sonia, ¿se puede hablar de algún proceso histórico de organizado, digamos, de intrusión en la provincia de Misiones? No, yo no creo que sea así. Yo creo que sí, a veces olvidamos esto que decía de la función pública o la responsabilidad que tenemos, a veces también llevado por emociones o por lo que fuera, pero yo no creo que haya alguna cuestión de decir, bueno, nos organizamos y vamos a tomar tierra. O sea, como dije, la provincia de Misiones, cuando nace en sus orígenes, estaba distribuida en 16 familias. Al Estado le ha quedado poco y nada de territorio en manos de Estado para poder dar respuesta a un crecimiento poblacional que Misiones es una de las provincias más jóvenes, con familias que muy a temprana edad se constituyen, y por lo tanto el que se casa o el que forma una familia, casa quiere, ese es el Tal dicho cual. popular, y es así. Entonces es una demanda frecuente y la tierra es un fin agotable. O sea, no es una cuestión que vos decís, mañana pongo una semilla y tengo 1/2 metro de tierra. Entonces, Sí. por lo tanto, también es algo que lo venimos hablando y mucho, o sea, replantearse cuando hablamos de vivienda, no más de la manera horizontal, si bien somos una provincia que queremos salir, tener un patio, plantar una flor, tener una huerta, pero cuando hablamos por ahí, por lo menos en los centros aglomerados o en las grandes ciudades, no ver más la propiedad como horizontal, o sea, porque si no, va a llegar un momento que no hay manera de afrontar estas cuestiones. Y en la producción, en la chacra, empezar a rever también esto de la unidad productiva. Cuando sale y cuando se establece la unidad productiva de 25 hectáreas en la provincia de Misiones, hablábamos en un momento de colonización, donde había y se podía disponer de esto, donde no teníamos los avances tecnológicos. Hoy tenemos la tecnología al servicio del productor, donde en menos superficie se puede plantar, producir y vivir de ello. Entonces, por lo tanto, es necesario rever estas cosas y empezar a replantearnos otra manera de producir, otra manera también de distribuir la tierra. Por último, Sonia, escuchamos asiduamente al mismo presidente del IPRODA decir que hacen falta viviendas, sin dudas, y eso no es un gran descubrimiento que estoy haciendo, ni lo hace tampoco el presidente del IPRODA. Y por otro lado, bueno, el Estado, preocupado por esta situación. ¿Hay desde la provincia, desde el Estado, alguna política o algún tratamiento a mediano o a largo plazo para esta situación que sin lugar a dudas es grave y que me parece que junto al agua, junto a otras cuestiones más, al agro, tenemos que comenzar a discutir fuertemente en nuestra provincia? Yo puedo hablar
de lo que nosotros venimos haciendo desde el programa Mi Título en la provincia. Hace ya 5 años que nosotros hemos otorgado a lo largo y a lo ancho de la provincia más de 26.000 soluciones de tierra. En permiso de ocupación, títulos, en este momento, y hoy justamente hablábamos, tenemos para ser entregado alrededor de 500 títulos de propiedad, contratos de adjudicación. Iniciamos un proceso de un programa de mensuras, porque también para poder otorgar el título tenemos que primeramente hacer la mensura en varias localidades de la provincia y pretendemos finalizar el año con 5.000 familias con sus lotes mensurados y la posibilidad de celebrar con la Subsecretaría de Tierra el contrato de adjudicación que le va a poder permitir obtener el título. Puedo hablar de alguna historia por el pase de Neriproda, que es un instituto que ha trabajado siempre muy bien y en años anteriores siempre ha estado dando respuestas a la demanda habitacional. En los últimos años, en todos vamos sufriendo las cuestiones del desfinanciamiento, de no poder contar con recursos, y sé que ha disminuido bastante la posibilidad de hacerlo. Estamos trabajando de manera conjunta con ellos en la regularización de aquellos que faltan, de las posibilidades que tenemos, de lotes con servicio, como lo hicimos en Wanda. Fue un abordaje común, conjunto, donde hicimos todo el acercamiento, la adquisición de un inmueble privado, el loteo, y hoy las familias tienen su lote con servicio y la posibilidad de afrontar ahí la construcción de su propia vivienda. Se siguen pensando y acompañando en esto, o sea, hablamos de, no es menos, o sea, 5.000 familias con la mensura y el lote y la posibilidad de tener, en cuanto a lo urbano y en lo rural también, la posibilidad de afrontar ya el título de propiedad y empezar a obtener y pasar de ser, nosotros decimos suplente, a titular con un título de propiedad y todo lo que eso conlleva, o sea, la legalidad de la familia y el afianzamiento sobre la tierra. Siempre hablamos de la tenencia segura de la tierra y a eso vamos. Está bien. Sonia, por último, brevemente, digamos, para repasar otra vez la cuestión que tiene que ver con Fracran, que creo que es la gran preocupación que está teniendo la provincia, porque incluso han habido manifestaciones, por ahí también se aprovechan hasta determinados sectores políticos para meter la cuchara de cosas que por ahí no van a poder resolver. ¿Qué se le puede decir a esta gente ahora? Lo que les dijimos ese día, que nosotros como Estado estamos para resolver y manifestamos lo mismo. Nos preocupaba la cuestión social y del momento. Estamos viviendo días de intenso frío, pasamos un fin de semana con mucha lluvia. Y que confíen, ¿no es cierto? Que confíen en la provincia. Nosotros estamos buscando, pusimos un equipo a trabajar para en lo inmediato, lo más pronto posible, poder decirle este es el lote y aquí pueden empezar a trabajar y a producir y ser el sustento de sus familias. Sonia Melo, muchas gracias por atendernos, como siempre. No, gracias a ustedes. Que tenga buenas noches. Gracias. La subsecretaria de Tierras y Colonización de la provincia de Misiones, un tema difícil, un tema duro, seguramente también es un tema para seguir hablando durante mucho tiempo más, pero se nos acaba el programa. Gracias por hacernos compañía, gracias por aceptarnos. El reencuentro, si Dios quiere, se producirá el próximo martes, aquí en Misiones 4, en el Foro. Muy buenas noches. ¿Qué te pasó, Martín?